Hola Tomás, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien. ¿Y tú? Qué bueno, Tomás. ¿Y todos los demás también? Creo que no todos, no todos. Están pasando cosas muy impresionantes y que nos tienen a todos más bien entre el enojo y el asombro. Así Pero es. la última vez, si te acuerdas que platicamos, estuvimos hablando sobre el problema del cambio climático y el desastre ambiental que vivimos. Bueno, estuvimos hablando de eso, y quedamos que la próxima conversación, o sea, esta, hablaríamos de para qué cambiar, para qué sustituir. Y yo ahora te diría que mejor te cambio la pregunta de para qué y te lo convierto en por qué. ¿Por qué estamos viviendo, si me equivoco me dices, una vuelta para atrás de lo que se suponía que ya habíamos avanzado? Y yo veo que la agenda verde, el presidente Trump y su grupo la han echado a la basura. ¿Ah? ¿Es cierto eso o cómo ves tú qué está pasando? Y entonces a lo mejor de por qué esto que parece una involución, a lo mejor nos explica el para qué de seguir insistiendo en En crear un otra modelo. solución. Sí. Exactamente. ¿Cómo lo ves, Tomás? A Estamos... ver, mira, yo creo que tengo que considerar que el presidente Trump, hoy Sí, presidente, es una gente que es inteligente y es una gente que es hábil en el manejo de la gente, digamos. Su estilo es extraordinariamente agresivo, es un poco atemorizar a la gente para después poder tomar manos en el asunto. Lo mismo me pasa con el caso del cambio climático. Yo creo que él es suficientemente inteligente para darse cuenta que esto del cambio climático sí es un problema importante, que no es que sea una ignorancia del asunto, sino que es una estrategia para poder penetrar en ello. Es lo que yo creo. Quiere decir que, por ejemplo, en este momento le llamamos el Acuerdo de París y de eso se ha venido derivando una serie de reuniones, las famosas COP, a lo largo de los tiempos. Y en el Acuerdo de París, en primer lugar, era un acuerdo que hablaba de no subir, aparte del momento de la revolución industrial, no subir más de 2 grados. Luego lo cambiamos a 1.5 grados y es con lo que estamos manejando hoy en día. Pero todo esto está en las manos, digamos, de una especie de un modelo multinacional, digamos, donde el predominio se llama París, quiere decir, es como si dijéramos, está centrado en otro país que no es Estados Unidos. sí. Entonces yo tengo la impresión que él quiere tomar mano libre, de alguna manera, y encabezar una movilización posterior, pero que para eso tiene que apagar primero lo que se ha venido llevando a cabo. O sea, tengo que aniquilar un poco a los enemigos para poder triunfar. Es su estilo, es un estilo muy agresivo en ese sentido, muy ingenioso, muy de un comunicador que es capaz de movilizar a la gente. Uh-huh. Ese es su estilo. Y en su estilo nos ha venido asustando en muchas cosas. Primero tenía todo un planteamiento como de 15 elementos importantes a lo largo de su propio discurso de toma de posesión, a lo cual se han venido a agregar toda la cuestión de Canadá, la cuestión de Groenlandia y otros elementos que ha venido soltando después. Uh-huh. Cierto, En ello, cierto. en ello, todo su estilo es la amenaza. La amenaza, incluso con México, ha sido la amenaza. Creo que hemos sabido responder en este momento con inteligencia. Me da la impresión que estamos siendo un poco reactivos y que tenemos que ser proactivos. Por eso me parece importante ver el porqué, pero para poder hacer un algo que pueda concentrarnos. De eso me gustaría que al final de esta conversación Habláramos. pudiéramos penetrar. Entonces, en materia de cambio climático, que es lo que me estás mencionando como una de esas prioridades, Sí. decide de salirse del Acuerdo de París.
El pretexto es que no ha servido para nada, igual que ataca a las Naciones Unidas y otras cosas. Pero este Acuerdo de París ha venido centrando cosas que no hemos logrado hacer. O sea, en realidad ha sido un montonal de acciones más de carácter académico y una serie de ofrecimientos de una cantidad gigantesca de dinero que no ha sido entregado, o sea, no lo estamos haciendo. Entonces él tiene cierto derecho a decir, oye, si no lo están haciendo bien, vamos a cancelarlo. Pero no quiere decir cancelarlo para siempre. Quiere decir, vamos a tomar la jefatura del asunto. Eso es lo que yo intuyo que está detrás de ello. O sea, vamos a hacer el acuerdo de Norteamérica o el acuerdo de América, como quiere hacer el Golfo, digamos, el Golfo de México, transformarlo en el Golfo de América. Creo que es una cuestión que detrás tiene siempre un algo detrás que no nos revela. Me recuerda un poco a Lacan. Lacan tiene una frasecita que dice, yo siempre digo la verdad, pero no toda. Bueno, él dice, yo siempre digo mentiras, pero de vez en cuando puedo decir, esconder alguna verdad. Sería una frase renovada, por así llamarlo. Ir para atrás es efectivamente cancelar una serie de cosas en las que no considera que le conviene para lo que quiere. Él es muy nacionalista americano, en todos sus planteamientos es muy nacionalista, todo para los americanos, todo para los norteamericanos, hablando de los Estados Unidos de Norteamérica. Los demás tendrían que arrodillarse, si todos se van a arrodillar. Es más, me voy a atrever a mencionar que estamos pasando de un modelo que era unipolar y que había pasado más o menos a ser bipolar y que parece que va a ser tripolar. Y el modelo tripolar en el poder quiere decir que pueden aliarse 2 contra 1 en un momento dado. Y yo creo que ese es su estilo de las cosas. Tiene que romper y tiene que cortar con todo lo que tiene que ver con el que él considera que es su enemigo número 1, por lo menos, sobre todo comercialmente, pero más allá, que es China. O sea, por eso lo ha puesto como una de las banderas más importantes, con la cual a muchos de nosotros en Latinoamérica sobre todo nos preocupa. Es decir, el 50% de la inversión de los países latinoamericanos es de China, o sea, le ha ganado de alguna manera. Eso de apoderarse de Panamá es un asunto que podemos discutir en otro momento. Es totalmente imposible, vamos a llamarle así, a menos que sea militar. Y si es militar, estamos verdaderamente en el caos de la Tercera Guerra Mundial. No vamos a querer la tercera, porque uno de sus planteamientos es ser cabeza de paz. Lo dice textualmente. Quiero el ejército, pero para crear la paz. De alguna manera es uno de sus planteamientos. Bueno, yo sí creo, pero que no es la paz general o la paz de otro, sino es mi paz. Esto es lo que él está planteando. Y en cambio climático, que es lo que me estás preguntando, es un poco lo mismo. Vamos a echar todo la barredora para poder romper con el esquema que no ha funcionado del todo y vamos a ver después cómo funciona. Por ahora, uno de sus elementos, uno de tantos planteamientos es la cuestión, digamos, la priorización del uso de petróleo, la cancelación o casi cancelación de la prioridad de los automóviles eléctricos, por poner un ejemplo clarísimo, ¿no?, que está en la literatura. Pero bueno, no se trata de eso. Se trata de que yo quiero tener cabeza y voy a aprovechar el petróleo, el mío y el que saco de otros lados. De otros lados quiere decir Venezuela, los países árabes, en fin, una serie de elementos. Y Canadá, evidentemente, que tiene una cantidad gigantesca de gas. Todo eso está detrás de un pensamiento terrible, yo diría terriblemente agresivo, que se ha venido manejando como tal, que nos ha asustado a todos de alguna manera y que, como dijo en algún momento Claudia Sheinbaum un poquito, hay que tomar las cosas con calma, vamos pensándolas bien. Y yo creo que es un buen planteamiento lo que estamos haciendo. En cambio climático, como la vez pasada habíamos platicado de que efectivamente hay una serie de fenómenos muy importantes que se están agravando en el planeta, agravando fuertemente en el planeta,
y que tienen que ver con todas estas nuevas corrientes de aire, por ejemplo, que están haciendo incluso que se incrementen los incendios forestales y las casas mismas que están hechas de madera y una serie de problemas. Están las grandes tormentas, las inundaciones. En un estudio que acabo de ver y que vamos a manejar en otro ambiente, tiene que ver con el futuro de las ciudades, por ejemplo. Y entonces están hablando de medidas ingeniosas. Tú me estás hablando de la búsqueda de medidas ingeniosas. Es las ciudades flotantes, por ejemplo, o sea, las ciudades que pueden ir subiendo conforme el nivel del mar va subiendo. ¿Qué origina el nivel del mar? El cambio climático, porque estamos derritiendo todos los hielos que se pueda en el planeta. Entonces, al inundarse sobre todo las costas, pero incluso más allá de las costas hasta las montañas, estaría destruyendo una gran cantidad de territorio. Una solución son ciudades flotantes. Hay otra que es hacer edificios grandes y otra hacerlos abajo de la tierra, hacerlo como subterráneos. Todas esas son soluciones ingeniosas en vista de lo que puede ocurrir. Es decir, si no logramos contener el cambio climático. Mi solución, mi posición, que platicamos la vez pasada y que podemos profundizar, es, bueno, vamos a evitar el efecto del cambio climático, vamos a evitar los efectos negativos del cambio climático. No solo eso, en el proyecto que yo platiqué al final de la vez pasada, estaríamos logrando no solamente tener beneficios ecológicos, sino financieros también. Logramos resolver una serie de problemas. Entonces, en este momento, el porqué de lo que está ocurriendo es porque hemos industrializado terriblemente sin respetar la biodiversidad, sin respetar la tierra. Estamos utilizando todos los recursos posibles. Una parte de ellos es la tierra, otra parte es el petróleo, es el carbón, en fin, la madera misma. Todo eso lo estamos explotando al límite. El límite está muy cercano. Desafortunadamente, eso que nosotros decíamos en materia de prospectiva que esto ocurriría para el año 2050, va a ocurrir en el 2030. O sea, estamos acelerando el fenómeno. Hay un momento en el cual tenemos que detener. Creo recordar que la vez pasada yo hablé del proceso que se llevó a cabo con los límites del crecimiento. Este fenómeno gestado por el Club de Roma, y que hablaba un poco de que en el futuro de la humanidad era muy importante tomar en cuenta la velocidad de crecimiento de la población y la disminución paulatina de los recursos disponibles para sostener ese crecimiento. Entonces, de eso trabajó el Club de Roma, hizo modelos matemáticos muy interesantes que están publicados. Acabamos de celebrar como 52 años de la creación del Club de Roma. Ese es un fenómeno muy importante. ¿Cómo funcionó? Y lo voy a citar porque creo que tiene que ver con esto. Lo voy a citar porque en ese momento la idea que se quiso transmitir es: el mundo se va a acabar. Si no hacemos algo, el mundo se va a acabar. Y se va a acabar. No es cierto. Era una frase mediática, de comunicación, de movilización de la sociedad. Y eso logró hacer no solamente que la gente se asustara, sino que además acudiera para que sus gobiernos hicieran algo con las Naciones Unidas para que se generara política pública. Bueno, hoy estamos viviendo lo mismo. Es decir, hay que asustar al mundo para que se dé cuenta que el cambio climático es la mayor de las amenazas a la vida, no solamente a los seres humanos, a la vida en el planeta, por lo que está ocurriendo y lo que pudiera ocurrir. Yo hablé la vez pasada y lo voy a repetir porque no necesariamente todos los que están en este momento presentes estuvieron la vez pasada. Es muy importante, no solamente se calienta el mar y por lo tanto se daña, digamos, aquellos elementos vivos en el mar que son sensibles o que no pueden evolucionar para acomodarse a la velocidad indicada a las situaciones cambiantes que estamos generando nosotros. Es antropogénico, o sea, lo hemos hecho nosotros los seres humanos. Por lo tanto, debe ser antropogénico lo que podemos hacer al respecto. Pero no solamente se calientan las aguas del mar o el aire, se acidifican los océanos, se vuelve ácido el océano, por lo tanto, lo vivo se muere.
tenemos que detenerlo, es importantísimo. Ya dijimos el por qué, se muere porque tenemos CO2, que es el producto de quemar elementos de origen fósil y que están produciendo CO2. CO2 con agua genera ácido carbónico, o sea, nos acidifica, no solo nos sube las temperaturas, pero eso hace además que se derriten los hielos, que digamos cambien las temperaturas, y no hay la menor duda que en este momento están ocurriendo fenómenos a mayor nivel. No quiere decir que no hayan ocurrido antes, pero nunca habían ocurrido con esta dimensión que ya hoy estamos viviendo. O sea, el futuro ya está aquí a la puerta de la esquina. ¿Podemos hacer algo? Yo creo que sí. Por eso me gustaría manejar esta conversación más hacia el para qué. Pero en fin, de cualquier manera, el por qué ya lo tenemos. La combustión de elementos de origen fósil genera no solamente CO2, genera nitrógeno, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, todos ellos dañinos para nosotros los seres humanos, pero además dañinos para la vida. También las vacas y los tiburones y las ballenas, todos se ven afectados. Las selvas, no solamente eso, hay una batalla general, estamos quemando las selvas, a veces por el cambio climático y a veces a propósito, para poder disponer de tierra para plantar maíz en lugar que haya árboles. Yo sé, hay soluciones que se habla, vamos a poner árboles, pero el árbol toma 30 años en gestarse. Por eso la solución que yo planteo en el para qué tiene que ver con algo que puedo hacer en un año, o sea, que puedo hacer rápido, de manera que pueda yo atacar el problema, ese por qué, atacarlo lo antes posible y disminuir ese componente. Eso es lo que yo manejaría. Tú me dices por qué, ya lo dije por qué en el caso de cambio climático. Podemos hablar de otros porqués en los casos militares, pero en una gráfica muy importante, el cambio climático en este momento es la mayor de las amenazas del mundo a la vida en este planeta. ¿Tú sabes cuál es el segundo elemento? El calentamiento global. No es lo mismo. La gente incluso cree que es lo mismo el calentamiento global y el cambio climático. No son lo mismo. El calentamiento global es lo que está también originando el cambio climático. Es decir, están vinculados. Pero detrás de ello hay muchísimos problemas que son los que estamos viviendo todos los días, que tienen que ver con nuestras relaciones humanas, con las relaciones entre los países. Entonces tú me dices por qué. En otra materia, que también es válido con el cambio climático, hay un acento en el conservadurismo. O sea, lo hacemos como lo hemos venido haciendo, en lugar de buscar soluciones nuevas. En las soluciones nuevas también hay una pelea gigantesca, es decir, si nosotros estamos hablando ahorita de los supermillonarios que están buscando soluciones, en el caso americano particularmente, y de lo que fuera, bueno, no podemos olvidar que ahí hay también los chinos, que están desarrollando también muchas cosas muy importantes y que traen una batalla entre sí. ¿Es amenazante? Claro que es amenazante. Puede haber hasta una tercera guerra mundial. Es una causal de una potencial guerra mundial a la que debiéramos estar por lo menos pensando qué hacemos en caso de que ocurra. Pero lo más importante sería evitar que ocurra. Entonces en eso debemos centrar nuestros esfuerzos. Yo en lo personal he dedicado mis esfuerzos de prospectiva, que digamos son más o menos conocidos en el campo, los esfuerzos a un para qué, y el para qué yo he encontrado que el cambio climático es la vía para buscar soluciones importantes. Pero hay otros muchos problemas, formamos parte también tú y yo y otros, formamos parte de grupos que estamos analizando situaciones de política internacional y otros elementos. Todos ellos son porqués de lo que está ocurriendo. O sea, no es casual que estén ocurriendo, y en muchas ocasiones están ocurriendo a propósito para que ocurran. Oye, Tomás, magnífico todo lo que me dices, pero me surge una pregunta, ¿cómo podría decir? Ontológica de principio. Sí, de valores. Tiene que ver más bien, ontológica, así, desde el principio, el modo de producción, que es el que origina todo esto, no se ha modificado, Tomás. En realidad se ha intensificado a partir de los procesos de innovación tecnológica
el mismo sistema, que te lo definiría de esta manera. Eso se llama capitalismo, ¿va? No voy a utilizar las tesis claro, de Marx. Incluso salvaje. El capitalismo salvaje, que ha sido desde hace 2 siglos. Sí. Que todavía en el siglo XVI pues, había otras cosas que... Bueno, pero me llama la atención que todo lo que me propones lo veo muy bien, pero digo, con este modo de producción, y cuando tú ves a Trump hablando y ves a otros que se niegan a entrarle con políticas públicas, a empezar a detener inmediatamente esto que nos estás describiendo como una amenaza real, me llama la atención porque como que caminamos a un mundo en donde se exige otra manera de producir, de distribuir y consumir, lo cual nos lleva a la asunción de una nueva sociedad constituida en otros términos. Sí. O sea, sí me explico lo que te estoy diciendo. Sí, está muy claro. Lo veo muy pesimista porque pues antes de que lleguemos a eso, a lo mejor ya se acabó el planeta. Y no es de jugar. El señor Elon Musk, o Musk, como le digan, ha dicho que está ya preparando la nave espacial para irse a colonizar Marte. Claro, se irán ellos nada más, ¿no? Se irán unos cuantos. Exactamente. Y habrá que nutrirlos. Y habrá, como dice, formas para nutrir que no tengan que venir. Como, ¿te acuerdas aquella película que se llamaba El último día, no sé qué? En donde ya no había comida y entonces se estaba haciendo galletas con los muertos. Sí. Se repartían las galletas y comían con eso. Y que en el futuro pues quién sabe qué comeremos, ¿verdad? Pero me llama mucho la atención eso, porque digo, pues sí, pero no veo un cambio de producción. O sea, yo veo que Trump vuelve incluso al pasado del capitalismo, al pasado, del siglo XIX, la explotación, el nativismo, por ejemplo, de Trump, de cuidar proteccionismo nomás. Nosotros lo vivimos aquí. Se llamó desarrollo estabilizador. Sí. ¿Te acuerdas que cerraron las fronteras para que consumieras? Y entonces contrabandeábamos y hacíamos 20,000 tonterías para tener los aparatos que no podíamos tener porque no teníamos acceso a las tecnologías. Los autos que costaban más baratos allá y acá no. Bueno, se avanzó con la globalización. La pregunta es esto. La globalización capitalista fracasó y ahora se habla de la desglobalización del mundo para convertirlo en lo que tú bien dices. Viene un enfoque que fue unipolar y ahora después bipolar y ahora es probablemente tripolar, ¿no? Así es, sí. Bueno, ¿no? ¿Tú crees que estas personas presentistas, piensen en el futuro? A ver, la clase política. ¿Tú crees que Trump, tú dices que es inteligencia, yo también lo considero inteligente y pragmático, pero también dice cada burrada? O sea, te das cuenta de que sí te entiendo que negocia así, pero hay cosas que está mandando como políticas que son para destruir el mismo país. ¿Quieres que te mencione 2? Sí. Una, él cree que con los aranceles puede conservar para los norteamericanos los estados de bienestar, y no es así. Segundo, él cree que mientras pueda financiar con los aranceles la carrera militar y tecnológica, puede resolver los problemas de salud que son tan espantosos en Estados Unidos. Concretamente, ahí no hay sistema de seguridad social como sucede en Europa. No sé si sepas eso. Sí. No hay un sistema de salud. Por lo tanto, ellos no gastan en salud, mientras los europeos gastan un dineral, no sé cuánto, pero muchísimo dinero en sostener a los enfermos, a los viejos, la salud es fundamental.
y luego tiene seguro de desempleo. En los Estados Unidos no hay seguro de desempleo. O sea, ¿sí me explico? Están desmantelando el estado de bienestar, que era un gran avance del capitalismo no salvaje. ¿Sí? Sí, pero esa es la diferencia entre lo no salvaje y lo salvaje. Bueno, porque en este momento todo se concentra en unas cuantas personas. La pregunta es, nos vamos a morir. ¿El capitalismo y los que están en Davos nos van a poner de nuevo en una agenda como la que tú dices? Es la pregunta. Como dice la canción, si nos dejan si nos dejamos. Por ejemplo, ¿tú sabes lo que dicen los que están ahí? Que ellos son los guardianes del progreso y de la libertad. Bueno, pues ¿qué esperan para darle de comer a África? ¿No? ¿Qué esperan para empezar a hacer políticas de salud en los Estados Unidos? Y por lo puerto, ¿qué esperan para empezar a desarrollar las grandes políticas para combatir esto que nos acabas de enseñar, que es cambio climático por un lado, y por otro lado, ¿qué me dijiste que era lo otro diferente, que es el calentamiento global? Sí. Que son fenómenos que están ahí. Y sin embargo, tú ves, y con esto termino, tú ves que Trump propone anexarse Groenlandia por la vía de las buenas o por la vía de las malas. Bueno, eso es lo de menos ahorita. ¿Por qué? Porque con su perspectiva, porque sí la tiene, piensa que Groenlandia, con el cambio climático, se va a convertir en un vergel. En un vergel, es cierto. Exactamente. Pero no basta con eso. Aparte de que Groenlandia, hoy en día Groenlandia es parte de Dinamarca. Es Dinamarca, sí. Entonces es Europa. ¿Ok? O sea, irse contra Groenlandia es irse contra Europa. Pues, ya ves. Todo eso está detrás. Pero además, con el descongelamiento, no solamente esta cuestión de que van a poder plantarse las uvas allá en lugar de en California, que es muy importante, se abren los mares del norte del planeta, porque se descongela. Entonces, todas las vías fluviales van a cambiar dramáticamente. Esto independientemente de los drones y los satélites y demás, esto aquí en la Tierra. Pero voy a hacer una pequeña corrección. La Tierra no se va a acabar, a menos que la destruyan de otra manera. Se va a acabar la vida en la Tierra. La Tierra ahí va a estar, ¿cierto? En principio. Como los dinosaurios. Se murieron los dinosaurios, pero la Tierra siguió existiendo. Bueno, lo mismo nos puede ocurrir. Creemos o estamos confiados todos de que, bueno, si hemos venido sobreviviendo, seguiremos sobreviviendo. Sí. No es así. Es muy importante lo que estoy diciendo. En este momento sí hay algo detrás de. O sea, no es simplemente Groenlandia porque va a ser un vergel, sino que hay otros elementos importantes para poder hacerse, igual que en Rusia probablemente se van a apoderar o hacer crecer plantas en Siberia, que hasta ahora no se había podido. Lo mismo en Groenlandia, es cierto. Pero además las vías fluviales están detrás. O sea, el transporte de mercancía. Muy importante. Por eso estamos haciendo una serie de esfuerzos, digamos, bioceánicas, voy a ponerle la palabra, que es un poco lo que hizo Panamá y que también es una de las luchas en este momento de Trump. Y tiene muchas cosas escondidas detrás, pero lo estamos haciendo en Perú, estamos creando ahí una vía fluvial. México hizo lo del Tren Maya y el tren de carga también, que estamos buscando otras alternativas a la cuestión del transporte. Por eso Panamá se vuelve particularmente delicado, que tiene muchas cosas detrás, pero de cualquier manera es una buena bandera para luchar y defender, digamos, a los norteamericanos que quisieran apoderarse del canal o los canales, porque ya son dos, de Panamá.
Es muy importante. Pero hay otros que estamos haciendo y en otros lugares. Nicaragua quiere hacer también un paso interoceánico. México lo está haciendo en tierra, no puede hacer una perforación por las montañas que tenemos. Pero de cualquier manera es una manera de poder tener otras vías de comunicación. Bueno, eso es exactamente lo que está pasando con Groenlandia. O sea, al deshacerse todos los hielos que están impidiendo el paso, en ese momento todo va a poder transitar por ahí. Pues es otra manera de ver. Es otra manera de ver. Pero eso no lo ha dicho. O sea, no lo está diciendo, pero sí está detrás. Y cuando tú dices es inteligente, es abusado y abusivo también, es cierto. ¿Ok? De que lo está, que tiene un algo que no nos ha dicho porque no le conviene decirlo. Porque lo que quiere decir es que a mí, por ejemplo, voy a atreverme a decirlo en tu programa, me molesta muchísimo, pero es un buen ejemplo, que una parte importante de los votantes eran los migrantes mexicanos que se fueron a Estados Unidos y que votaron por Trump. En lugar de decir, vamos a hacer, es decir, en lugar de defender, van a atacar los unos a los otros. Es como la conquista, me alió de esta manera en lugar de la otra manera. Eso es lo que ocurrió, bueno, está ocurriendo. Y una buena parte, yo creo, que está en los problemas de comunicación, en los cuales tú eres más experto que yo. En comunicación, efectivamente es muy importante que la gente aprenda a leer. Pero leer no es ver la pantalla de televisión, leer es leer libros, leer noticias, es ser conscientes de lo que está ocurriendo gracias a la información. No predomina la información, debe predominar la comunicación, o sea, el convencimiento, la comprensión. Esto no se dio en el caso de Estados Unidos. Ya casi vamos a terminar, Ander. ¿Perdón? Ya existen, vamos a terminar. Perdón porque te interrumpí, pero conclúyeme esto, Tomás, y te hacemos una tercera que ya me está gustando o para dónde ir. Concluye, ¿por qué no me das tienes 2 minutos para decirnos, si puedes resumir todo lo que me dijiste, que es muy complejo, pero para poder cerrar, y te invito a una tercera reunión donde hablemos sobre cómo nos podemos organizar para defender nuestras causas climáticas, nuestras causas ecológicas en este momento. Ok, voy a ser muy breve porque ya no tenemos tiempo. Okay. Voy a retomar el ejemplo tenemos 3 minutos. Del Club de Roma. La gente se unió con un fin común, que era precisamente lograr que el mundo no se acabara pronto, sino que se tardara en acabarse en dado caso. ¿Ok? Se redujo la población, se incrementaron los medios de producción de alimentos y una serie de factores positivos. Pero para eso hay que unirse y para eso hay que pensar juntos. Por ejemplo, uno de los elementos muy importantes de lo que el futuro nos puede dar, bueno, si estos son los puntos débiles de una serie de países que muchos son latinoamericanos, pero están los africanos y están los asiáticos también. Unámonos, hay que unirse de manera de tener una meta común. Bueno, yo en lo personal defiendo como meta común luchar contra estos elementos que dan el cambio climático y que son terriblemente amenazantes, y buscar soluciones que nos permitan de alguna manera ser realistas. Quiere decir, el fenómeno no es solamente del aire que se calienta, está el dinero que está detrás, está la cuestión del petróleo, está la cuestión de muchísimas fuerzas que están encontradas y de los cuales hay unas cuantas gentes, no solamente en el caso de Estados Unidos, que se han unido para tener un provecho personal o nuclear, de un núcleo muy cercano a lo personal. Eso es lo que está ocurriendo. Bueno, todo eso requiere que nos unamos. Voy a poner el ejemplo de David y Goliat. David logró vencer a Goliat porque le tiró una piedra que le hizo daño. Bueno, unámonos para tirar muchas piedras. Cierto. Porque no somos David, porque no somos tan bíblicos, digamos. Muy bien, Tomás. Oye, Tomás, pues la verdad, muchas gracias. Siempre es muy agradable y enriquecedor hablar contigo. Y sobre todo,
admiro mucho tu optimismo y ¿cómo podría hablar? Tu aliento esperanzador ante una situación en que a veces nos hundimos y pensamos que no. Me dejas mucho más tranquilo. Oye, Okay. pues Ya que lo cites, que no diga, no nos hundamos todos, sino unámonos todos. Eso es bueno. Tomás, muchas gracias, como siempre, y estás conmigo para nuestra tercera plática. Será un placer, un honor, y ojalá que la audiencia se mueva de manera positiva. Tienes muchos seguidores, Tomás, eres un influencer. No me doy cuenta. Gracias, Tomás, querido. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazote, buenas noches. Un abrazo a ti y a la audiencia también. Y a todos, bye. Hasta luego.